Si, por ejemplo, hay una persona que tiene una estatura de 1.65 metros, ¿verdad? Y como lo queremos pasar a pulgadas, nosotros deberíamos saber entonces cuál es la conversión de, de metros a pulgadas, ¿verdad? Y por ejemplo, un metro es igual a 39.37 pulgadas, ¿verdad? Metro se va con metro, me quedan pulgadas, y para una persona que mide 1,65 metros, eso es equivalente a 64.96 pulgadas, ¿verdad? Aquí abajo, si ustedes se pueden dar cuenta, está cómo llegamos a las pulgadas con conversiones sencillas, porque a veces la idea de esto es, no es que vayan ustedes a buscar en una tabla de conversiones, sino que ustedes hagan relaciones sencillas para ustedes mismos hacer sus propias conversiones. Entonces de esto se trata esta hoja de trabajo también, ¿verdad? Y entonces si se dan cuenta, con el simple hecho de saber que un metro es igual a 100 centímetros y que una pulgada es igual a 2.54, ustedes rápidamente pueden sacar que un metro es igual a 39.37 pulgadas, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Un metro se va con metro, me quedan centímetros, como un metro tiene 100 centímetros y como 2.54 centímetros es una pulgada, entonces ahí vemos que eso es igual a 39.37 pulgadas, ¿verdad? Y ya lo metemos en la conversión sencilla de un metro a pulgadas y ya nos da el resultado, ¿verdad? Entonces, algo así tenían ustedes pues que hacerle, ¿verdad? Ahora, vayan tomando en cuenta, vayan anotando en su cuaderno, por favor, los resultados, porque no voy a dar este archivo de la resolución de la hoja de trabajo. Solo les voy a mostrar cómo se hace y que ustedes vayan anotando los resultados. Y esto tiene una intención, ¿verdad? La intención es que ustedes relacionen su resultado, ajá, con lo que les dio, ¿verdad? Y que sepan bien cómo se hace, ¿verdad? No solamente darles un archivo y que lo pongan en sus documentos, digámoslo así, y que no realmente no vean cómo se hace, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que me estoy tomando el tiempo para explicarles cómo se hacía o cómo se debió haber hecho la hoja de trabajo. Por favor, si va viendo alguna pregunta, pues lo plantean. Plantean de una vez cuando vayan saliendo las preguntas. Ahí estamos. Miss, disculpe, ¿Sí? una compañera me dijo de que estaba lloviendo por ahí donde ella vive y no se va a poder conectar. Y si se conecta, se va a conectar muy tarde. Bueno, Eh, ¿quién Le será doy su él? nombre. Se llama Esther, Melanie Esther. O Esther. Ajá. Ujú. No sabes los apellidos de Melanie. Creo que... No, no, no. Yo creo que ahorita voy a ver. Ah, no, si no vemos despacito. No tengas pena. Va. Es No del me Cid tomé. Morales, Miss. Morales. Sí, Morales del Cid. Allá. Ah, gracias. ¿Qué problema es ese, verdad? Gracias. Va. Entonces, ahí todos ponen presente en el chat, por favor. Va. Así se hacía la número 1 con respecto a pulgadas. En el caso del peso, yo asumí una persona que tenía un peso de 150 libras. Recordando las dimensionales de peso, un newton es igual a 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces, lo primero es que como nosotros aquí en el país utilizamos la masa en el sistema inglés, en libras, convertirlo a kilogramos. Entonces, libras, sabiendo que 2.2 libras es 1 kilogramo, 150 libras es equivalente a 68.18 kilogramos.
Si eso lo multiplicamos por la fuerza de gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, obtenemos el peso. Y en este caso, el peso de una persona de 150 libras es equivalente a 668.86 kilogramos por metro por segundo al cuadrado, que es igual a newton. O sea que esta persona tendría un peso de 668.86 newton. Yo creo que con respecto a esta clase de ejercicios, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Nos vamos al segundo. Vean pues. En el segundo, y van anotando las respuestas, ¿verdad? Porque solo lo voy a mostrar de esta forma. Si quieren tomarle también captura, pues lo pueden hacer, por supuesto, ¿verdad? Pero pónganle, en la número 2, cuando me preguntan cuántos galones es volumen. Galones es volumen. Entonces, ¿cuántos galones podrá llevar una pipa? Una pipa es como un cilindro, ¿verdad? Tomar en cuenta eso. Una pipa del área de producción animal, ¿cuántos galones podrá llevar una pipa de producción animal que mide 3.5 metros de diámetro y un largo de 7.8 metros? Entonces, como nosotros sabemos que una pipa es como un cilindro, el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, efectivamente, como a mí me dan el diámetro y el diámetro es de un extremo hacia el otro, ¿verdad? Y yo quiero el radio, es la mitad de 3.5 y la mitad de 3.5 es 1.75. Entonces, lo meto toda la fórmula para llegar a saber el volumen de ese cilindro. Y entonces es pi por 1.75 al cuadrado, porque es la mitad, es la mitad del diámetro, es el radio, lo que le tengo que meter acá, por la altura, que es de 7.8 metros, y entonces me da un resultado de 75.04 metros cúbicos. Perfecto. Algo que es bien importante, que yo les había dicho anteriormente, es siempre tener en cuenta que 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Esta conversión, por favor, que no se les olvide y anótenla en su cuaderno, ¿verdad? Ya teniendo el volumen, como lo que a mí me están pidiendo es llevar este volumen, ya lo tengo pues, es hasta galones, lo voy a hacer. Pero la intención que yo tengo acá, o sea, es que utilice conversiones sencillas para yo misma fabricar mis propias conversiones. Entonces, vean, yo hice una relación aquí que quería mostrarles. Todos sabemos, y por favor, si algo no se va entendiendo, van preguntando. Todos sabemos que 1 metro es igual a 100 centímetros. ¿Sí? Entonces, de esta relación sencilla de longitud o largo, si lo quieren ver, ¿verdad? Yo voy a sacar una conversión de volumen, ¿sí? Porque al final, si ustedes se dan cuenta, esto de saber que 1 metro es igual a 100 centímetros, vamos a ver que es una igualdad. Si ustedes se dan cuenta, esto es una igualdad, ¿verdad? Y vamos a ver que esa igualdad yo también la puedo aprovechar. 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces, vengo yo y lo elevo al cubo de este lado y elevo esto al cubo, ¿verdad? A la hora de elevarlo al cubo, si ustedes se ponen a pensar, si el metro es longitud, si yo lo elevara al cuadrado, sería unidades de área. Ajá. Si yo lo elevo al cubo, sería unidad de volumen, porque el volumen, si ustedes se dan cuenta, el volumen es la fuerza de, o sea, el volumen es la medida de la materia en 3 direcciones. Entonces, ese es el volumen. A ver, vamos a ver aquí. Miss, disculpe, mi problema sí me dio el resultado, pero es que yo le puse todos los decimales, no hay problema con eso. No, 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 no. Ideal será que le pongan todos los decimales y que de último vayan
ustedes aproximando a 2 decimales. Ajá. Sí, es que por unos decimales y por uno es de que no me quedó igual. Sí, no, no hay problema. Pero por favor, si no van entendiendo algo, me preguntan. Va. Miren pues, longitud o distancia, si lo quieren ver así, es de un punto. Vamos a ver. Va, es de un punto ¿cómo me dan el lapicito aquí, pues? Ay, Dios, cuando yo quiero anotar aquí, pero... Bueno, entonces, por ejemplo, la longitud es medir desde un extremo, por ejemplo, medir desde aquí hasta aquí. Ay, Dios, van a disculpar que qué línea más horrible. O sea, la longitud o distancia es medir es medir la materia en una dirección. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo un cuadrado, ¿sí? Si yo tengo un cuadrado y quiero medir la longitud de un cuadrado, yo vengo y mido desde aquí hasta aquí. Ahora, si yo quiero medir el área de un cuadrado, que es sumamente sencillo, entonces ya mido el largo por el ancho. Entonces ya voy usando dos dimensiones, digámoslo así, dos de aquí para acá. ¿Sí? De aquí para acá es el largo y de aquí para acá es el ancho. Entonces, cuando yo, por ejemplo, vengo y mido el área de un cuadrado, un rectángulo como este, por ejemplo, ¿verdad? Tengo que multiplicar metros por metros. Imagínense que sea 2 metros por un ancho de 1 metro. Así de sencillo, ¿verdad? De 1 metro. Entonces, eso me va a dar igual a 2 metros cuadrados. Pero la diferencia de esto es que esto ya son unidades de área. Si yo mido solamente esto, ¿verdad? Que midieran los 2 metros aquí, esto es longitud. O sea, si yo solo midiera esto, esto es longitud. ¿Sí? Pero si yo mido esto por esto, entonces eso ya sería área. Ah, pero si yo quisiera medir el volumen de este cuadrado, le tengo que aumentar la altura. O sea, el alto por el ancho por el alto, ¿verdad? Y si fuera, por ejemplo, 2 metros por 1, como lo tenemos aquí, por 1 metro, y que la altura, supónganse que fuera 3 metros, una altura de 3 metros. Este es un 3, juro que es un 3. Entonces sería, ¿verdad? 6 metros cúbicos. Aquí, 6 metros cúbicos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto tan sencillo? Que ustedes logren ver cuando estamos hablando de unidades de longitud, cuando estamos hablando de unidades de área,
y cuando estamos hablando de unidades de volumen. A eso quería llegar con esto. Quería llegar con esto, ¿por qué? A ver, porque volvamos a nuestra hoja de trabajo. Quería volver con eso porque, o quería que tomáramos en cuenta eso, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un factor de conversión, una igualdad, que al final es una igualdad de longitud, que 1 metro es igual a 100 centímetros. Pero si yo vengo y elevo esta igualdad de los dos lados al cubo, no es que la esté afectando, sino que toda la estoy elevando al cubo. Y lo que estoy aprovechando es esta relación de que 1 metro es igual a 100 centímetros para convertirla a una conversión de volumen. Entonces eso fue lo que hice aquí abajo y es válido porque realmente no le he cambiado nada. 1 metro sigue siendo igual a 100 centímetros. Lo único que hice es que la expresé en unidades de volumen. Entonces, al elevarla al cubo, 1 por 1 por 1, 1. Metro por metro por metro, metro cúbico. 100 por 100 por 100, 1.000.000. Si quieren lo hacen en la calculadora, que es 1 por 10 a la 6, centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico. Y de ahí sacamos una conversión tan sencilla, que es decir, 1 metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y algo tan sencillo me puede servir para hacer mi propia conversión cuando yo estoy haciendo un problema como estos, para no irme a tener que buscar una tabla de conversiones que quién sabe si tengan la conversión que yo necesito. Entonces, a lo que voy con todo esto es que cosas tan sencillas ustedes pueden ir relacionando y ustedes mismos pueden ir haciendo sus propias conversiones. Por ejemplo, aquí, el saber que 1 metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos nos da la oportunidad de cambiar de metro cúbico a centímetros cúbicos. Como sabemos que 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro, ahí es donde hacemos la relación a litros, ¿verdad? Perfecto. O en este caso a mililitros primero, ¿verdad? Va, entonces lo pasamos aquí a mililitros. Va. Sabiendo que 1.000 mililitros es 1 litro, ya lo tenemos en litros, pero como lo que yo quiero es galón, y sabiendo que 3.785 litros es 1 galón, ahí nos vamos entonces anulando dimensionales, metro se va con metro, centímetro con centímetro, mililitro con mililitro, litro con litro, y me quedan galones. O sea que al final este cilindro de 75.08 metros cúbicos equivale a 19.825.63 galones, que es igual, ya poniéndolo en notación científica y dejando solamente 2 decimales, ¿verdad? 1.98 por 10 a la 4 galones, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí no había ninguna dificultad, era solamente de buscar el volumen del cilindro y pasarlo a galones, ¿verdad? Va, en la última, en la tercera, una persona se desplaza a razón de 10 centímetros a cada paso que realiza, ¿verdad? Dice, ¿cuántos pasos deberá realizar para recorrer 0.8 millas? Ah, bueno, ya me dan la distancia o la longitud que va a caminar la persona. Ah, bueno. También me están dando una conversión importante en el problema. Me están diciendo que 10 centímetros es igual a 1 paso. Ajá. Entonces solo tengo que venir y responder a cuántos pasos va a caminar en esas 0.8 millas. Es todo lo que me preguntan aquí. Entonces, como siempre hacemos las conversiones, pasamos, primero colocamos la cantidad que vamos a convertir, que en este caso son 0.8 millas, ¿verdad? Y vamos pasando de millas, ¿hasta dónde quiero llevar a millas? A centímetros. Porque cuando ya lo tenga en centímetros, puedo hacer esta relación de que 10 centímetros es 1 paso. Eso es lo que necesito nada más en este problema. Desde millas hasta centímetros. Entonces, nos vamos. 1 milla es igual a 1.609 metros, 1 metro, 100 centímetros, y ahí es donde ya pongo mi condición, ¿verdad? 10 centímetros es 1 paso y ahí obtengo los pasos que la persona tiene que recorrer en 0.8 de milla, ¿verdad? Milla se va con milla, metro con metro, centímetro con centímetro y me queda paso. Eso significa que en 0.8 millas la persona debió haber dado 12.872 pasos, ¿verdad?
Algo bien sencillo. Bueno, vámonos con la número 4 rápidamente, porque esto solo quería resolverlo en media hora y la otra hora quiero dar clase, pero me voy a apurar. Bueno, la número 4 dice, en el área de producción agrícola se tiene un terreno de 500 hectáreas, el cual requiere plantar limón persa a un distanciamiento de 4 metros al cuadrado. O sea, desde aquí ya me están diciendo el distanciamiento de los árboles. O sea, me están diciendo, sí, una planta yo necesito ponerla a 4 metros. O sea, que ocupe un área de 4 metros al cuadrado. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos árboles se requerirán injertar para realizar esta labor? Estime un 8% de pérdida. Y la pregunta 2 es, ¿cuántos árboles existirán en 250 cuerdas de 40 por 40 de lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto cuerdas como esta unidad de 40 por 40 son unidades de área, ambas, ¿sí? Ambas son unidades de área. Entonces, por eso es que aquí dice de 40 por 40, porque esto es un área la que se les está dando. Bueno, lo primero que yo hice, porque recuérdense que también los problemas no siempre se resuelven de la misma forma, todas las personas no resolvemos los problemas de la misma forma, pero vamos que el resultado sí tiene que ser el mismo. Entonces, 500 hectáreas, ¿verdad? Tengo 500 hectáreas y quiero saber cuántas plantas voy a producir, ¿verdad? Porque es parte de lo que me están preguntando, sabiendo que una planta va a tener un área, o sea, va a ocupar un área de 4 metros al cuadrado. Entonces, lo primero que hago es, como yo necesito hacer esa relación en metros al cuadrado, lo tengo en hectáreas, entonces lo paso de hectáreas a metros cuadrados. Una hectárea es igual a 10,000 metros cuadrados. Ahí se va hectárea con hectárea y me quedan metros cuadrados. Y yo sé que 4 metros cuadrados equivale a una planta. Eso me da igual al número de plantas que voy a tener en esas 500 hectáreas, que es igual a 1.250.000 plantas. Va, perfecto. Como yo lo que voy a estimar es un 10% más de ese 100%, entonces, si mi 100%, yo lo hice de esta forma, quizás algunos otros ustedes lo han de haber hecho de otra forma, yo lo que hice fue, bueno, si en 100% yo debo tener 1.200.000 plantas al 100%, pero tengo que estimar, Ahí se tengo un confundió, error, ingeniera. cabal, ahí tengo un error, Sí. yo le puse 10, es 8, aquí es 8. Bueno, pero van a disculpar que esto lo tengo en, ¿cómo se llama? Proyectándolo ahorita. Lo voy a componer, pero aquí sería 108%. Entonces, les voy a decir cuánto sale ese 108% ahorita de una vez para que ustedes lo anoten. Es 1.350.000. Vamos a ver, 1.250.000 por 108 igual a dividido 100. Sí, 1.350.000 son acá, ¿verdad? Sí, entonces lo mismo aquí abajo. Yo lo que hice fue, aquí como tengo la confusión del 10%, era el 8%, es 1.300.000 plantas. Entonces hice una comprobación, ¿verdad? Sencilla, que al final es lo mismo. Si 110% es 1.375.000, porque yo consideré 110, ¿verdad? Si el 100% es 1.250.000 plantas. Lo que en la resta que ustedes miran acá es que le resté a 1.375.000 plantas, estimando un 10%, no un 8%, las 1.250.000 plantas que realmente tengo que tener, y tengo que sembrar de más, tengo que sembrar 125 plantas de más, asumiendo un 10%, pero un 8% por supuesto que va a ser menos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí sería 115.000, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo que sembrar de más para que al final yo tenga el 1.250.000 plantas en esas 500 hectáreas, ¿verdad?
Bueno, este sí fue un error acá, ¿verdad? Que yo consideré 10% y era 0.8%. Va. Así se hacía la número 1, sencilla, no habían, o sea, no tiene ninguna complicación, ¿verdad? Ahora, la número 2 ya me pone algunas condiciones y me dice cuántos árboles existirán en 250 cuerdas de 40 por 40. Miren, o sea, lo que sucede es que hay cuerdas de 40 por 40 varas, 25 por 25, ¿verdad? Entonces hay cuerdas de diferente medida. Ahí sí que hay cuerdas de diferente medida. Entonces yo por eso ahí de una vez les puse que era una cuerda de 40 por 40 varas. Eso es igual a 1600 varas cuadradas. O sea que usaran ustedes la cuerda de 1600 varas cuadradas. ¿Sí? Entonces, como a mí lo que me preguntan es el número de plantas, yo ya tengo la conversión de que una planta es igual a 4 metros cuadrados. Va. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Lo que hice acá es que yo sé que yo necesito saber en 250 cuerdas cuántas plantas. Pero estas cuerdas necesito llevarla hasta metros cuadrados porque ahí le voy a poner la condición de que 4 metros cuadrados es igual a una planta. Entonces vine y utilicé la conversión de que una cuerda es igual a 1600 varas cuadradas y lo pasé a varas cuadradas. Luego busqué el factor de conversión de que una vara cuadrada es igual a 0.698896 metros cuadrados, pero lo busqué, pero yo les quería mostrar que también se podría hacer una relación, aunque haciendo esa relación siempre, a veces uno, si no utiliza todos los decimales, arrastra un cierto error. Por eso es que cuando nosotros tengamos el examen y hay alguna operación que hacer, tomen en cuenta que puede haber una cierta variación en lo que a ustedes les salió con lo que está de resultado en el problema de un ejercicio. O sea, que lo tomen en cuenta. Yo lo que hago en un examen para prepararlos para esto es que les indico más o menos qué conversión usar para que todos usemos la misma y que no sea problema el hecho que no sea mucho el problema de la variación de los decimales. Eso es lo que hago en un examen, ¿verdad? A veces prefiero darle las conversiones, pero a veces parte de la evaluación es que ustedes sepan hacer esas relaciones. Y entonces por eso es que no se les da las conversiones, ¿verdad? Porque es parte de la evaluación. Entonces, pero que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Puede ser que yo se los dé o puede ser que ustedes lo busquen, pero puede haber una cierta variación que tengan el criterio de que la respuesta posiblemente no sea exacta, que haya una variación por decimales, ¿verdad? Ahora, vean, es cierto, yo busqué este factor de conversión, pero aquí quise hacer mi propia conversión también. ¿Cómo? Va, miren pues. Algo que es sencillo es que una vara son 83.59 centímetros. ¿Sí? Esto puede ser más sencillo de conseguirlo. Una vara, 83.59 centímetros. Pero lo que hice fue convertir esos centímetros, ¿verdad? Que equivale a una vara a metros. Y entonces, sabiendo que 100 centímetros es un metro, sí es sencillo, y entonces yo ya vengo y logro saber que una vara, es cierto, es igual a 83.59 centímetros, pero que es igual a 0.8359 metros. Ya sabiendo eso, ¿verdad? Que es una conversión de longitud, vine y lo elevé al cuadrado para sacar unidades de área. Así de sencillo. Entonces, a la hora de elevarlo al cuadrado, 1 por 1, 1. Varas por varas, varas cuadradas. 0.8359 por 0.8359, ahí me da el punto 69,873 metros por metros, metros cuadrados. Entonces, a lo que voy es que si yo no encuentro esta conversión en una tabla de conversiones, yo misma puedo fabricarla con relaciones más sencillas. Eso era lo que yo quería mostrarles aquí. Solo que la diferencia es
que si ustedes se dan cuenta, en el internet yo conseguí la conversión de que una vara cuadrada es 0.6988, mientras lo que a mí me dio es 0.6987. O sea que si, ahí va la variación de los decimales, lo que les decía, ¿verdad? O sea, va a haber una cierta variación que uno va a arrastrar cuando uno hace su propio factor de conversión, ¿verdad? Hay una cierta variación. Inclusive cuando uno viene y consulta alguna fuente que no es una buena fuente, digámoslo así, puede también encontrar cantidades que sean aproximadas y que no sean, digámoslo así, del sistema internacional, las oficiales, ¿verdad? Entonces, les digo, sí, se puede usar esas, pero considerando en que de repente el resultado con la otra persona va a tener una cierta variación, ¿verdad? Y entonces ahí es donde desde cuerdas lo pasamos hasta metros cuadrados y sabiendo que 4 metros cuadrados es una planta, entonces ahí llegamos a saber que en 250 cuerdas de 40 por 40 van a haber 69.896 plantas, pero yo no puedo tener 0.6 de plantas, entonces la respuesta sería 69.890 plantas, ¿verdad? Ese sería el resultado. Bueno, si va habiendo alguna duda, por favor la plantea, ¿verdad? De una vez. Como les digo, ustedes van copiando el resultado porque yo solo voy a explicar esto, no voy a dar este archivo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, la número 5, ¿cuántas onzas representa 567 toneladas métricas de maíz? Yo sí efectivamente busqué estas dos conversiones en el internet, ¿verdad? Pues encontré estas dos, que una onza es igual a 2.83495 por 10 a la menos 5 toneladas y que una tonelada es igual a 35.274 onzas. Por ejemplo, si yo les pidiera esto en el examen, algo tan específico como esto, entonces sí tendría yo que darles esto porque ustedes no tendrían acceso a una tabla de conversiones o posiblemente les permitiría que pudieran tener su tabla de conversiones, ¿verdad? Entonces, así de sencillo, pasando las toneladas métricas a onzas, 0.567, pasarlo a onzas, una tonelada, 35.274 onzas, eso me da 20.000 onzas, ¿verdad? Lo mismo hago de este lado, solo que con la otra conversión, 0.567, utilizo la conversión que encontré, 2.83495 por 10 a las 5 toneladas es una onza, me da el mismo resultado, 20.353. Claro, aquí me da 353, en cambio aquí 358. Pero en notación científica, pues los dos resultados son 2 por 10 a la 4 onzas, ¿verdad? Ahí estamos. Para las medidas Bayer, algo tan sencillo. Bueno, una medida Bayer es una... Miss, sí, dime. en la de onzas a toneladas métricas, uno lo puede hacer de toneladas a kilogramos y así. Sí, sí, cabal, lo puedes hacer de forma más larga, ¿verdad? Claro. Sí, Sí, así es. Así lo hice yo y no me dio lo mismo. sí, yo igual. ¿Y cuánto Igual. les dio? 1.99 por 10 a la 4. Sí, o sea, yo lo hice igual y me A dio ver, lo a ver, a mismo ver. que 1.99. Yo sin notación científica 19.958.4 onzas. Va. Y eso en notación científica sería 1.99. ¿Sí? Ajá. 1.99 no es igual a 2. Si lo aproximo. Sí. O sea, Sí, sí les dio igual, pero como vuelvo a repetir, lo que vamos arrastrando son decimales, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo necesito que ustedes tengan el criterio de ver que 1.99 por 10 a la 4, o sea, es lo mismo que 2 por 10 a la 4. O
Solo que por la clase de conversión que yo utilicé y la clase de conversión que ustedes utilizaron, a ustedes les dio 19.900 algo, ¿verdad? 19.990 y algo, ¿verdad? Y a mí me dio cabal los 20.000, pero fue por el tipo de conversión que utilicé, ¿verdad? Pero al final 20.000 y 19.900 es 20.000, ¿verdad? O 1.99 es igual a 2 por 10 a la 4, ¿verdad? O sea, eso lo tienen ustedes que tomar en cuenta, que a veces hay una cierta variación. Entonces, por ejemplo, si yo hubiese puesto en un examen este problema y entre las respuestas hubiera estado 2 por 10 a la 4 y a mí me sale 1.99 por 10 a la 4, ¿cuál marcaría? La que está más cercana, ¿verdad? O sea, claro que sí, que la variación también no debe ser de más de una unidad, ¿verdad? Porque esperemos que sea de menos de la unidad, por supuesto, ¿verdad? Ajá. Aunque a veces hay dependiendo si la cantidad que se está convirtiendo es muy grande, la variación sí puede ser de varias unidades, ¿verdad? Ajá, pero tener el criterio de cuál es la respuesta, tomando en cuenta la variación de decimales. Ingeniera, Ajá. las 6 no es lo mismo, no, o sea, cuando hago la operación no sale. Esta operación no No, te sale. no da el resultado que usted tiene ahí. Ajá, el resultado que usted tiene ahí no da. A mí en las 6 sí me dio eso. Espérame, lo estoy volviendo a hacer. Dividido 0.36 por... Ah, es que es 63, va ustedes. Sí, 63. 63. Yo aquí me confundí, es 63, fíjense. Otro error que encontré. De plano ya me estaba durmiendo, ¿no? Sí, no, tienen razón, es 63 aquí. Ajá. Por favor, tómenlo en cuenta que aquí es 63.78 medidas Bayer. 63, ¿verdad? Esto es bien sencillo, vean. La medida Bayer, la ventaja es que yo ya les di la conversión aquí. Es una medida que se popularizó mucho y entonces se utiliza mucho en el campo. Es por eso que el ejercicio de que una medida Bayer es igual a 25 centímetros cúbicos para que ustedes se relacionaran con ella, pero es una medida de campo, digámoslo así, una medida popularizada que se utiliza mucho en el campo. Entonces el ejercicio trata, o el problema trata de cuál será el número de medidas Bayer que se debe descargar en una bomba de mochila, si ustedes lo quieren imaginar, ¿verdad? Que se requerirá aplicar para una dosis de 574 gramos de insecticida y que ese insecticida tiene una densidad de 0.36 gramos por centímetro cúbico. Algo bien importante que ustedes deben saber es que todas las densidades, todas las densidades, como son relaciones masa-volumen, son al final conversiones también. Son relaciones masa-volumen que me ayudan a convertir de unidades de masa a unidades de volumen o viceversa, de unidades de volumen a unidades de masa. Esa es la ventaja de tener una densidad. Esa es la ventaja de tener una densidad. Entonces, obviamente, si a mí en medidas Bayer me están preguntando medidas Bayer, que es una unidad de volumen, pero me dicen que la dosis es 574 gramos, obviamente que ahí ya veo que la densidad me va a servir, porque la dosis la tengo en gramos y las medidas Bayer son en volumen. Entonces tengo que hacer esa relación y por eso la densidad aquí es bien importante, ¿sí? Entonces, acá es lo primero que ingreso, ¿verdad? Lo primero que ingreso, bueno, 574 gramos, ¿verdad? Convirtámoslo a centímetros cúbicos, sabiendo por la densidad que 0.36 gramos equivale a 1 centímetro cúbico. Bueno,
Entonces, gramos se van con gramos, me quedan centímetros cúbicos. Y yo ya sabiendo que 25 centímetros cúbicos es una medida Bayer, centímetro cúbico se van con centímetro cúbico y me da 63.78 medidas Bayer, ¿verdad? Que esa es la respuesta aquí. 63.78 medidas Bayer. ¿Sí? Algo tan sencillo, ¿verdad? Va, vámonos con el siguiente. ¿Se pudiera aproximar o no, ingeniera? Sí se A podría 64. aproximar, sí, sí se podría aproximar. Prácticamente se tendría que aproximar porque agregar .78 en medida Bayer, eso sería bien difícil, ¿verdad? No se puede. Ah, cabal. Ahora, yo les voy a decir una cosa, que agregar en una bomba de mochila 63 o 64 medidas Bayer es en cada una de las mediciones que yo estoy haciendo arrastra un cierto error, porque se arrastra un cierto error a la hora de medir algo. Entonces, lo ideal aquí es utilizar un recipiente más grande, no una medida Bayer. Las medidas Bayer es cuando yo voy a utilizar una dosis muy pequeña, entonces voy a agregarle, qué sé yo, 50, o sea, 50 mililitros por ejemplo, en este caso de insecticida a la bomba de mochila. Pero si yo le voy a agregar 63, casi 64 medidas Bayer, mejor utilizar otra clase de recipientes. Inclusive en el campo se pueden tener probetas plásticas en el campo, ¿verdad? Para esta clase de mediciones. Porque al final la medida Bayer, por tener 25 centímetros cúbicos, es muy pequeña. Son para mediciones, para dosis pequeñas, a eso es a lo que voy, ¿verdad? Todo eso ustedes lo van a ir aprendiendo primero Dios, pues en poco tiempo estaremos presencialmente en la escuela, Dios quiera que así sea, ¿verdad? Bueno. La número 7, les dije que las 250,000 le tomaran en cuenta que era diariamente. Eso fue lo que compuse en este problema, porque había un poquito de confusión en el sentido de que cada cuánto los 250,000 vasos. Viene el enunciado número 7 y dice, ¿cuántos vasos? Empieza de una vez con la pregunta, que le faltan los signos de interrogación. ¿Cuántos vasos, litros, galones y garrafones? Y aquí me lanza 4 preguntas, ¿verdad? De leche aporta el área de producción animal si se toma en cuenta que el hato produce, esto se lo agregué después, ¿verdad? Diariamente 250,000 vasos de leche y tiene un promedio de producción de leche de 15 litros por animal, ¿verdad? Entonces, ya aquí había 4 preguntas, ¿verdad? Habían 4 preguntas, pero aparte de esa pregunta me lanza otra que dice, ¿cuántos litros de crema diarios se producen tomando en cuenta la producción enunciada anteriormente, o sea, esta, y tomando en cuenta que 7 litros de leche se produce 1 de crema? Esa era la condición. Bueno, las conversiones que ya me daba el problema, eso ya es bien, eso es importante. Me daba que un hato son los 250,000 vasos, ¿verdad? Y que 15 litros es igual a un animal porque esa es la producción diaria de litros de leche por animal, ¿verdad? Esto lo pudieron haber buscado, ¿verdad? Que un vaso son 250 mililitros, ¿verdad? Por eso dicen que un litro tiene 4 vasos, ¿verdad? Aunque algunos dicen 5, pero sí son de 250, ¿verdad? Son de 200 mililitros, ajá. Pero un vaso son 250 mililitros. Bueno, entonces, lo primero que yo hice en este problema fue contestar esto que teníamos aquí. Aquí, ¿cuántos vasos? Ya el mismo problema no lo da. ¿Cuántos vasos? Bueno, 250,000 vasos de leche. Esa es la primera respuesta. Va, ahora la segunda, litros. Agarré los 250,000 vasos y lo pasé hasta litros, sabiendo que un vaso, 250 mililitros, y que 1000 mililitros, un litro, y entonces que me dio el resultado de que 250,000 vasos de leche equivalen a 62,500 litros, ¿verdad? Va, perfecto. Ya contesté vasos, ya contesté litros,
Ahora contesto galones aquí abajo, algo tan sencillo. 62.500 litros, pasémoslo a galones, sabiendo que 3.785 litros es un galón. Y eso me da el resultado de 16.513 galones, ¿verdad? Va, luego de eso, ya tengo litros, galones y garrafones, ¿sí? Y aquí abajo puse garrafones, tomando, en el internet aparecen garrafones de 20, 19, inclusive 18. Agarré el de 20 litros. Si ustedes agarraron el garrafón de 19 o 18, no se preocupen con eso, que ahí sí pudieron haber encontrado diferentes garrafones, ¿verdad? Y podría haberles variado un poquito ahí este resultado. Pero era sencillo, yo agarré los 62.500 litros de leche, los pasé a garrafones, sabiendo que 20 litros es un garrafón, y entonces eso me da igual a 3.125 garrafones de leche, ¿verdad? Eso obtengo diariamente de lacto, ¿verdad? Perfecto, va. Ya contesté las primeras 4 que estaban en el problema. Ahora voy a contestar cuántos litros de crema voy a sacar, diariamente con esta condición. Entonces, si tengo 250.000 vasos, y yo sé que un vaso son 250 mililitros, y yo sé que 1.000 mililitros es un litro, mililitro se va con mililitro, vaso se va con vaso, y me quedan litros, ¿sí? Pero yo no quiero litros, yo quiero la condición de que 7 litros equivale a un litro de crema. Entonces lo meto aquí en mi relación, ¿verdad? 7 litros es un litro de crema y eso me da que al final yo voy a obtener, ¿verdad? 8.928.57, o sea, yo voy a obtener 8.929 litros de crema, ¿verdad? Perfecto, ya contesté a la número 1, la primera pregunta esta que me daban acá abajo. La segunda me dice cuál será la producción mensual de queso tomando en cuenta, y ya me da aquí la condición, tomando en cuenta que 10 litros de leche descremada se produce 1 kilo de queso. Claro, aquí puse 1 kilo de queso porque a veces uno utiliza las frases de esta forma, pero 1 kilo, ¿qué es? 1 kilogramo de peso, a 1 kilogramo, porque estamos hablando de masa, materia en este caso, ¿verdad? No va a ser kilómetro, ¿verdad? No va a ser kilosegundo, por ejemplo, no, es kilogramo de queso, ¿verdad? Bueno, entonces, asumiendo que tenemos 62.500 litros de leche, porque eso es igual a los 250.000 vasos que tenemos diariamente, ¿verdad? Y con la condición de que 9 litros es 1 kilo de queso, aquí le Son puse 10 mil y se confundió. La era que ustedes, de plano que ya estaba dormida, ¿va? Ustedes, aquí es 10, ¿por qué le puse 9? No lo sé. Ha de haber sido, estaba ya dormida, 62.500, ¿verdad? Dividido 10, que es la condición, me da 6.250, ¿verdad? Aquí es 6.250 kilogramos de queso diario, ¿verdad? Tomar en cuenta, por favor, que aquí es 6.250, ¿verdad? Porque es 10. Como lo dice aquí, 10 litros, 1 kilo de queso. 10 litros, 1 kilo de queso. 6.250 kilogramos de queso diario. Va. Y como luego me dice también, quiero ver, pero es que la pregunta me dice mensualmente, yo aquí lo saqué diariamente. Entonces lo que hice fue multiplicarlo por 30, ¿verdad? Y entonces ya me dio los kilogramos de queso mensuales, ¿verdad? Que en este caso obviamente sería, o sea, por 30. Ingeniero, no había que restarle los litros de crema a los litros de leche. Sí, porque dice leche descremada, por eso a mí me salió diferente, Es leche pero no sé. descremada, a mí también me dio diferente. Sí, habría que haber hecho eso, exactamente. Si yo no tomé en cuenta que era leche descremada, pero excelente, porque ustedes le tenían que restar los 8.929 litros de crema a estos 62.500 litros, ¿verdad? Restárselos para que solo sea leche descremada, así es,
y luego de eso ya convertirlo a kilogramos de queso. Sí, sí, no, excelente. Está bien, porque sí dice leche descremada. Ajá, sí. Ese paso me faltó a mí aquí, ¿verdad? A estos 62,000 le tenía que restar los 8,000. A esos 62,500 le restamos los 8,929. Ajá. Y entonces ya les quedaba 53,000. En lugar de 62,500 les quedó 53,571 litros, ¿verdad? Aquí, para los que lo hicieron. Sí. Ajá. Y entonces a la hora de pasarlo a litros de leche, les tendría que haber dado, vamos a ver. Les tendría que haber dado 5,357.1 kilogramos diario de queso. ¿Les dio eso? Sí, Sí, Miss. sí, Perfecto. eso. Sí. Y entonces esos serían diarios por 30. Entonces la respuesta sería 160. Esta es leche entera, pero la respuesta sería 160,713 kilogramos de queso por mes. 160,000. Por favor, anótenlo ahí, que al final la número 2, leche descremada, ¿verdad? 160,713 litros de kilogramos de queso por mes. 160,713 kilogramos de queso por mes. ¿Sí? ¿Todos bien hasta ahí? Dios mío, ustedes, yo voy tan atrasada en esto porque, ay, Dios mío, voy por la 8, Dios mío, yo tengo que dar clase. Solo tengo ya media hora. Vamos rapidito con esto. Va, voy rápido con esto. Vamos a la número 8. ¿Se dan cuenta que la hoja de trabajo no estaba para nada complicada? Bueno, la número 8 dice las medidas de un silo de trinchera, y por eso les puse una trinchera acá. Ustedes tendrían que haber dibujado una trinchera, algo así como esto, ¿verdad? Son 28 metros de largo, 5 metros de la base mayor, 3 metros de la base menor y 2.8 de profundidad. Dice, de acuerdo con el volumen antes mencionado, indique cuál es la cantidad de kilogramos de frijol que se necesitan para llenar un silo, para llenar el silo, dice, tomando en cuenta que la densidad del frijol es de 0.75 gramos por centímetro cúbico. Va. Entonces, vean, lo primero, aquí yo les di un ejemplo de cómo sacar el volumen de la trinchera. Entonces, como me daban la base mayor, la base menor, el largo y la altura del silo de trinchera, entonces con todos esos datos, yo los meto a la fórmula que el volumen es igual a la base mayor 5 por la base menor 3 dividido 2 por la altura, por la longitud o el largo de la trinchera, y eso me da 588 metros cúbicos. ¿Le salió eso? Miss, pero no base mayor y base menor se sumaban. Ajá, se tenían que sumar. Y ahí aparece en la fórmula que usted dio. Ajá. Por eso es que me salió aquí mal, va usted. 5 más 3. Igual a 8 dividido 2 igual a 4. Por 2.8 por 28. Le salió 313.6 metros cúbicos. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. Eso es porque no miro bien, les cuento. Va. Voy a componerlo. Pero tomen en cuenta que aquí es 313.6, por favor. Aquí es 313.6. Y que aquí es suma. ¿Verdad? Sí, ya veo que suma. Va. Ya teniendo estos 313.6, yo lo que hice
fue, y que me imagino que ustedes lo hicieron por ahí, ¿verdad? Era, agarré el volumen de la trinchera, que en este caso yo lo tengo malo, que son 313.6, y lo pasé, y lo pasé a kilogramos, tomando en cuenta la densidad del frijol. Pero antes de eso, la densidad del frijol a mí me la dan en 0.75 gramos por centímetro cúbico. Entonces, para poder anular estos metros cúbicos, y como lo que me estaban preguntando, aquí era kilogramos masa, entonces lo que hice fue pasar los 0.75 gramos por centímetro cúbico, que era la densidad del frijol, hasta kilogramo por metro cúbico. Entonces, sabiendo que 1000 kilogramos es 1000 gramos es un kilogramo, gramo se va con gramo, me queda kilogramo. Centímetros cúbicos, sabiendo que 1.000.000 de centímetros cúbicos es igual a un metro cúbico, que fue la relación que hicimos anteriormente, ¿verdad? De que un metro es igual a 100 centímetros y que si lo elevo al cubo, obtengo la conversión en volumen, que un metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces utilicé esa conversión. Entonces eso me dio que la densidad del frijol, es cierto, la densidad del frijol es 0.75 gramos por centímetro cúbico, pero es igual a 750 kilogramos por metro cúbico. Cuando ya lo tenía así, entonces yo puedo llegar a determinar, la cantidad, la cantidad de kilogramos de frijol que le caben a ese silo de trinchera de la siguiente forma. Se puede de dos formas. Agarrando el volumen de la trinchera, que en este caso sabemos que este está malo porque son 313.60, aquí 313.60, los 313.60, aplicándole la densidad, metro se va con metro cúbico y me quedan kilogramos, entonces a lo que me cabe de frijol son, ahorita les voy a decir la respuesta verdadera, 313.6 por 750, me da, a ustedes les tuvo que haber dado 235.200, ¿sí? Sí. 235.200 aquí, por mi error, no, acá lo tengo malo, ¿verdad? Porque yo pensé que era por aquí y es más. Entonces, 235.200 les tuvo que haber dado aquí, lo mismo que aquí. Ahora, yo lo hice, yo lo puedo hacer de esta forma, como ustedes lo ven, utilizando la densidad, ¿verdad? Para que metros se vayan con metro y me queden kilogramos, o puedo venir y agarrar la relación de densidad, que nosotros sabemos que la relación de densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo quiero obtener la masa de este silo, tengo la densidad y tengo el volumen, lo puedo buscar. Entonces despejo masa. Entonces, ¿cómo hago eso? El volumen, como está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces me queda que densidad por volumen es igual a masa. Entonces multiplico la densidad por el volumen, que en este caso la densidad es de 750 kilogramos por un metro cúbico, y el volumen es de 313.6, porque este está malo, ¿verdad? 313.6, y me va a dar igual a 235.200 kilogramos de frijol. A mí me caben en ese silo de trinchera, ¿sí? 235.200 kilogramos de frijol, ¿sí? Así era como lo tenían que hacer ustedes. Si no hubiese tenido este error, bueno, lo hubiera tenido, bueno, que son los 235.200, ¿verdad? Tómenlo en cuenta, por favor. Bueno, ¿todos bien hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Sí? Esdras de León, ¿todo bien? Esdras. Sí, ingeniera. Ah, perfecto. Es que a veces pienso que se me durmieron. Sebastián Franco, Mande. ¿todo bien hasta ahí? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Les va saliendo los resultados? Sí, ingeniero. Miguel García.
Sí, ingeniera. Excelente. ¿Sí? A pesar de los errores que yo tuve ahí, ¿verdad? ¿Van viendo cómo se va realizando? Vamos, pues. Perfecto. Entonces, vamos con la número 9. En la número 9 era algo bien sencillo porque decía, 3 programas a descargar ocupan, o sea que 3 programas ocupan esto, ¿verdad? O sea, no decía cada programa, sino 3 programas a descargar de internet ocupa 564.138.280 bytes. ¿Cuál será el espacio a ocupar en la computadora expresado en gigabyte y terabyte? Entonces, acá ponemos en práctica el hecho de que sabemos cuando nosotros sabemos el prefijo nos facilita todo, eso nos facilita la vida, ¿verdad ustedes? El saber que giga es 1 por 10 a la 9, entonces es todo lo que yo necesitaba en esta operación. 1 por 10 a la 9 bytes es 1 gigabyte, y el hecho de saber que terabyte, tera es a la 12, 1 por 10 a la 12 de byte es 1 terabyte, eso es todo lo que necesito. Bytes se van con byte y me queda gigabyte. Les da 5.64 por 10 a la menos 1 gigabyte, y el otro le daba 5.64 por 10 a la menos 4 terabyte. ¿Todos bien hasta ahí? Sí, ingeniera. Perfecto, ¿verdad? Esto, recuérdense que lo vimos en la clase, y el hecho de saber el prefijo me facilita. Yo mismo puedo fabricar mi propio factor de conversión. Vamos con la número 10. En la número 10 dice, indique cuál será el peso. Recuérdense que es cierto que en química masa y peso se utilizan como un equivalente, pero aquí sí me están preguntando peso en un jardín con dimensiones de 5.58 metros de largo, 20 centímetros de ancho y 20 centímetros de espesor, y que presenta una densidad de 0.9 gramos por centímetro cúbico. Va. Obviamente, como me dan las 3 dimensionales, largo, ancho y alto, ¿verdad? Y largo y ancho y alto es para sacar volumen. Entonces, todo lo tengo que tener en la misma dimensional, ¿verdad? Y a mí me conviene tenerlo en metros para tener metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, lo primero que hice fue, bueno, los 5.58 metros de largo lo tengo cabal en metros, pero el ancho y el espesor los tengo en centímetros. Los pasé a metros. ¿Cómo los paso? Algo bien sencillo, sabiendo que un centi es 1 por 10 a la menos 2 de metro, interpretando el prefijo centi, ¿verdad? Bueno, 20 centímetros, ¿cuánto de metro equivale? Centímetros se va con centímetro, me queda metro, y eso es igual a 0.2 de metro. Bueno, entonces como tanto el ancho como el espesor pesaban 20 centímetros o tienen 20 centímetros, entonces eso me da 0.2 metros. 5.58 metros por 0.2 y por 0.2 les daba 0.2232 metros cúbicos, ¿sí? Ese es el volumen del jardín, ¿verdad? Pero a mí me estaban preguntando el peso. Ahora, yo vine y como unidades de peso son los newtons, y recordemos que un newton es igual a 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Yo tengo aquí metros cúbicos, pero necesito tener la densidad de los 0.9 gramos por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico. Entonces lo pasé aquí. Entonces vine y 0.9 gramos por centímetro cúbico lo pasé hasta kilogramo por metro cúbico. Entonces, gramos es sencillo pasarlo a kilogramos porque 1000 gramos es 1 kilogramo. Gramos se van con gramos. Lo que hice con centímetros es que usé la conversión que estamos utilizando últimamente
que la sacamos de que 1 metro es igual a 100 centímetros, pero esto ya elevado al cubo, sería que 1.000.000 de centímetros cúbicos es igual a 1 metro cúbico. Centímetros cúbicos se van con centímetros cúbicos y me quedan metro cúbico. Entonces ahí, aquí ya tengo kilogramo por metro cúbico. Entonces ya tengo que la densidad de este jardín es de 900 kilogramos por metro cúbico. Va. Entonces utilizo la fórmula de densidad para sacar la masa, ¿verdad? Para sacar la masa, porque de aquí yo he obtenido el volumen, pero voy a sacar la masa. Sabiendo que densidad es igual a masa sobre volumen, y si yo quiero despejar masa, este está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, entonces me queda que densidad por volumen es igual a masa. Entonces, si utilizo la densidad de 900 kilogramos por metro cúbico, y yo sé que tengo un volumen en ese jardín de 0.2232 metros cúbicos se van con metros cúbicos y me quedan kilogramos. Entonces eso me da 200.88 kilogramos. Como lo que me piden es el peso, es la masa por la fuerza de gravedad, lo multipliqué por 0.81 y eso me dio 1970.63 kilogramos por metro por segundo al cuadrado, que es igual a decir 1970.63 newton, ¿verdad? Y esa sería la respuesta para el ejercicio número 10. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Yo lo hice de manera diferente, pero me dio el mismo resultado. Ajá. Digamos, ahí donde usted está haciendo esa Ahí conversión, está, no hay problema. solo multipliqué eso Ningún y problema. Excelente. O sea, miren pues, no todas las personas resolvemos de la misma forma los problemas, ¿verdad? Pero el resultado sí nos tendría que dar el mismo, ¿verdad? Excelente. No hay ningún problema. Ingeniera, ¿de qué trata esa fórmula que usted hizo de S es igual a M dividido V? Densidad. Es que esta es el símbolo de la D griega. Por eso la hice así, la puse así, pero es una D griega. Es densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Entonces despejé la M, la masa, porque es lo que yo necesitaba encontrar aquí. ¿Cómo lo despejo? El volumen está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces me queda que densidad por volumen es igual a masa. Entonces como yo lo que quiero es la masa, le puse la densidad y ya le puse el volumen al jardín, la densidad del jardín y el volumen del jardín, y me dio la masa del jardín. Y como yo lo que necesitaba era peso, lo multipliqué por 9.81 y ya me dio entonces el peso del jardín, que era lo que me estaban pidiendo en el ejercicio 10. Claro, yo lo hice así, pero ahorita ustedes acaban de escuchar a otro compañero que lo hizo de otra forma, les sirvió lo mismo. Ajá. O sea, hay varias formas de hacerlo, no solamente la que yo tengo acá, ¿verdad? Yo solo les estoy mostrando la forma en que yo hice para resolver esto. ¿Sí? Ingeniera, Ajá. siempre que nos hablen de medir peso es en newtons, ¿verdad? Sí, sí, en newtons o en Gracias. kilogramo. Y recuérdense que newtons es kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Ajá. Sí. Vamos con la número 11 rápidamente. ¿Qué es más caliente? ¿80 centígrados u 80 Kelvin? Lo único que tenía yo que hacer aquí es cambiar a uno a la otra, o sea, cambiar o ya sea los 80 grados Kelvin a centígrados o viceversa. Los 80 centígrados a Kelvin para que ya teniéndolos en la misma unidad ya pueda decir quién es más caliente, ¿verdad? Entonces lo que hice fue convertir los 80 Kelvin, los convertí a centígrados, sabiendo que la fórmula de temperatura para Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15. Como yo lo que tengo son 80 Kelvin, entonces quiero saber los centígrados. Este está sumando, pasa del otro lado restando, me queda que 80 menos 273.15, eso me da igual a menos 193.15 grados centígrados. Entonces, los 80 grados Kelvin equivalen a tener menos 193.15 grados centígrados. Imagínense, es fríísimo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, la pregunta era, ¿quién era más caliente? El más caliente es 80 grados centígrados, ¿verdad? Esa era la respuesta. La última, la número 12.
Dios mío, ya casi me llevo el periodo de ustedes y yo tengo que dar clases. Ay, Dios mío. Bueno, hay de repente acordamos una tardecita que me dediquen un par de horas para ampliarme un poquito en las clases, sería buenísimo. De repente hacemos algún trato por ahí. ¿Cómo? Disculpe, ingeniera, en la fórmula de Kelvin se suman los grados Celsius con los 273. No, es 80 menos. Porque está en o el sea, libro de química, se suma. claro, la fórmula es Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Es así, toda la razón. Pero como tú quieres llegar a saber grados centígrados, vas a despejar la fórmula. Y a la hora de despejarla, esto está sumando y pasa del otro lado restando. Por eso aquí es negativo. Porque está sumando y pasa restando del otro lado. Por eso te queda así. Así, gracias. ¿Sí? Ajá. Entonces, por eso tómenlo en cuenta, ¿verdad? Es 80 menos porque este estás restando, pasa del otro lado. Este está sumando, pasa del otro lado, restando. 80 menos 273.15, ahí es donde los da menos 193.15 grados centígrados. Ajá. Va, nos vamos al último. En la producción de frijol del área de cultivos extensivos, se proyectó la siembra de 89 hectáreas del cultivo con una variedad Icta Santa Gertrudis, va, la cual tiene un rendimiento estimado del 7.5 gramos por planta. La pérdida estimada por cosecha es del 3% y la pérdida estimada por la germinación de planta tiene una estimación del 8%. El distanciamiento de plantas es de 3 metros al cuadrado y la primera pregunta es, con base a los datos anteriores, indique cuántas toneladas métricas se producirán en el área sembrada. Bueno, entonces, lo primero que yo lo hice de esta forma, ¿verdad? No quiere decir con eso que ustedes lo hagan de la misma forma, pero los resultados nos tienen que dar los mismos. Vean. Lo primero que hice era considerar cuántas plantas debo tener en esas 89 hectáreas, tomando en cuenta que voy a tener 3 metros, que voy a tener una planta por cada 3 metros cuadrados. 3 metros cuadrados es área, ¿verdad? Va, entonces, 89 hectáreas, dime. Es que dice que el distanciamiento es 3 metros al cuadrado, no se eleva esos 3 metros al cuadrado. ¿Por qué no dice 3 metros cuadrados? 3 metros al cuadrado, dice. Ajá. Ajá. No dice 3 metros cuadrados, dice 3 metros al cuadrado. Ajá, 3 metros al cuadrado. Ujú. Ajá. O sea que no se eleva al cuadrado. No. Ah, bueno. No, o sea, ahí dice 3 metros al cuadrado. 3 metros al cuadrado. Ajá. ¿Por qué lo elevarías al cuadrado? O sea, metros al cuadrado es porque te está dando el área de donde va a estar la planta. O sea, el distanciamiento por planta es 3 metros al cuadrado porque te están dando área. Por eso es que ustedes deben aprender cuáles son unidades de longitud, unidades de área y unidades de volumen. Y metros cuadrados es unidades de área. Ya sea, me están diciendo que una planta va a ocupar un área de 3 metros al cuadrado. Ajá. Va, entonces, hectáreas, que también es unidades de área, ¿verdad? Se va con hectáreas, me quedan 10,000 metros cuadrados. Una hectárea es igual a 10,000 metros cuadrados. Y yo sé que una planta va a estar a 3 metros cuadrados, ¿verdad? Eso me da entonces un total de 296,667 plantas. Yo necesito entonces tener en esas 89 hectáreas 296,667 plantas, ¿verdad? Va. Como ahí me dice, fíjense bien, como ahí me dice, la pérdida por cosecha es del 3%, pero me dice la pérdida estimada por germinación, o sea, eso ya va en la planta, por germinación es del 8%. Entonces yo consideré aquí el 8% de pérdida, ¿verdad? De una vez.
Ujú. Vamos a ver. Ahí la resta tendría que dar 272.933. Sí, pero es que lo que estoy viendo es que yo le tenía que sumar aquí para tener más plantas. O sea, yo necesito tener de plantas 296.667 plantas. Yo estimé el 8% de pérdida aquí, que son 23.700 de las 296, pero yo le tenía que poner aquí 108. Vean, ¿por qué le tenía que poner 108 acá? Porque yo tengo que sembrar muchas más plantas considerando esta pérdida, porque al final yo sí necesito tener verdaderamente en esas 89 hectáreas las 296.667 plantas. Entonces aquí, 296.667 plantas, ¿verdad? Eso es mi 100%. Por 108 que yo deberé considerar porque hay un 8% que yo pierdo por germinación, igual a dividido las 100. Entonces aquí me da, yo al final tendría que aquí, digámoslo así, no tendría que tener esto, sino que tendría que tener permítame. Vamos a ver. Yo aquí al final, sacando el 108%, tendría que tener 3.200, no, 3.204.000, vamos a ver, no, son 3.204 sería. ¿Por qué esto? Vamos a ver. Voy a volverlo a hacer, permítanme. 296.667 son las plantas que yo necesito. Sí. Entonces serían 3.000. Pero es que no sería 3.000. Sería 320.000. 320.400. Adiós. 400.36 plantas. ¿Sí? Aquí consideré el 8%, pero de esto. Entonces, yo necesitaba considerar aquí el 108%, que es 320.000, para que a la hora de que se pierda el 8%, me quedaran las 296.667 plantas que yo necesito en esas 89 hectáreas. ¿Sí? Entonces, dice, con base a los datos anotados, indique cuántas toneladas métricas se producirán. Va. Entonces, luego acá. Espérese,
disculpe, y ese 320,000 es el resultado en vez de este 279, ¿o qué? Porque ya me perdí. Te perdiste porque yo aquí saqué el 8%, por eso lo estoy anulando. Yo aquí ahorita estoy sacando ya el 108%. El 108%, si ustedes se dan cuenta, el 100%, lo que yo tengo que tener son 296,667 plantas. ¿A todos les dio eso? Sí. No. Sí, ingeniero. Algunos sí, algunos no. Bueno, habría que ver qué hicieron los que no les dio esto. Va. Pero lo que sucede es que yo voy a obtener un 8%. Si yo solamente vengo y produzco esta cantidad de plantas, ¿sí? Entonces al final me van a quedar 279,933 plantas y yo necesito 296,667 plantas. ¿Sí? O sea, yo necesito esto, pero considerando que voy a perder el 8%, entonces me van a quedar 279,000. Pero yo adelantándome a esto, entonces yo puedo sembrar o puedo llegar a tener 220,436 plantas, que es el 108%, ya considerando el 8% que voy a perder de plantas. Considerando que de las 320,400 voy a perder el 8%, entonces ya me quedan los 596, las 296,667 plantas. Entonces aquí abajo lo que voy a hacer es, si yo vengo, bueno, pero es que al final consideremos que vamos a tener con todo y la pérdida, 296,667 plantas. Entonces, cada planta rinde 6.5 gramos. Entonces, al final, de frijol, digamos, este es maíz o frijol. Este es frijol. Así está bien. Este es frijol, entonces 296,667 por 6.5. 97.5. Hasta en eso me confundí yo aquí. Yo estaba ya dormida, ustedes. Voy a componer todo esto. Mañana les voy a mostrar esta hoja de trabajo ya bien corregida, ¿vieron? 296,667, ¿verdad? Por 7, ¿va ustedes? Por 7.5 por 7.5 igual a, entonces les tendría que haber dado aquí, 2 millones, a mí me da 2.254.669.2 gramos de frijol. ¿Les dio eso? ¿Alguno les dio eso? Les dio 2.254.000, 669.2 gramos de frijol. ¿A alguien le dio el resultado? Creo que no, es porque si no estoy mal, todos usamos los 320,400 plantas. Y da un resultado totalmente diferente. A ver, 7.5. Lo que pasa es que van a perder el 10% de estas 320,000.
O sea, bueno, van a perder, o sea, considerando eso. Es que estas 320.400 plantas, que ya es el 108%, al final les va a repercutir y que van a perder ese 8% y al final sí les van a quedar las 296 que necesitan. Lo que pasa es que si tienen 320.000, no tienen área para sembrar. Ustedes solo tienen 89 hectáreas. Y en 89 hectáreas solo les caben 296.667 plantas. No les caben más. Aunque ustedes hayan sembrado, aunque ustedes tengan 320.000 plantas, 3.400 plantas, no tienen dónde sembrar todas estas, porque solo tienen espacio para sembrar 296.667 plantas. Lo que pasa es que se estima ese 108% en este caso, porque el 8% se pierde cuando se da la germinación. Pensando en eso, se siembran más plantas, se germinan más plantas para que se sabe que se va a perder el 8% para que al final obtengamos las plantas que necesitamos para esta área. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿verdad? Y es que dice también que hay pérdida del 3% por cosecha, que eso también hay que considerarlo, ¿va? Entonces, miren, pues, aquí es 7, ¿va? Ustedes, vamos a ver, voy a volver a hacer esta operación para que sea lo que realmente es aquí. Va. Entonces, aquí es una planta da 7.5 gramos. Entonces, ustedes realmente no pueden, a pesar de que sembraron más plantas, el área que tiene para sembrar plantas son 89 hectáreas y ahí en esas 89 solo les caben estas. Aunque hayan germinado más plantas, pero como se estima que van a perder el 8%, al final estas plantas son las que se pueden sembrar. Va, estimando eso, dime. No, solo para avisarle que había terminado la clase. Ay Dios, espérame pues, 296, mira así rapidito, 667 por 7.5. Entonces ahí les da igual a 2 millones, digámoslo así, 2.225.25 225.000, aquí es. Va el 2. Sí, 225.000, 2.5 gramos de frijol. Ajá. Va, a eso hay que quitarle, o sea, se supone que eso vamos a cosechar de las 89, pero a eso hay que considerar el 4% de pérdida, que es el 3, miren ustedes. 3 es 3. Yo estaba dormida, ustedes, disculpen. Entonces, pónganle a esos, es que esto no lo voy a volver a repetir mañana a ustedes y voy a ponerles ejercicios de estos en el examen. Tomen en cuenta eso. ¿Esto por qué me regresa? Va. Entonces, a esos 2.225.002.5 gramos, que es mi 100% de gramos que voy a obtener en mi cosecha, estimémosle una pérdida del 3%, dice ahí, ¿verdad? Sí. Sí, del 3%. Entonces, aquí yo ya obtengo al final les tendría que haber salido aquí, ¿sí? De esa pérdida, 66.750.
de pérdida de gramos en cosecha, el 3%. Esto se lo restamos a estos 2 millones y es lo que realmente tenemos. Aquí lo tengo yo malo esto aquí, porque como consideré otra cosa que no era, ¿verdad? Entonces, esto se lo resto a esto. Se lo resto porque es mi pérdida por cosecha y eso es lo que realmente obtengo. Luego, lo que obtengo, como lo que me piden en las dos, es ¿cuál será el rendimiento por manzana? ¿Cuál es el rendimiento por manzana? Agarran ya la resta de estos dos, porque esto es la pérdida del 3%. Esto es lo que realmente obtienen. Pero por la pérdida por cosecha pierden esto. Entonces se lo restan. Agarran lo que les queda de restarle esto y entonces ya lo pasan de gramos a kilogramos a toneladas y esto ya lo pasan a toneladas métricas, que es lo que nos están pidiendo. Luego lo consideran, esto es toneladas métricas, ¿verdad? De frijol. Luego esas toneladas piden que se den manzana y lo que yo hice fue toneladas por 89 hectáreas eran lo que teníamos aquí. Entonces pasé hectáreas, que una hectárea tiene 10,000 metros cuadrados y 7,000 metros cuadrados una manzana. Entonces pasé de hectáreas a manzana y ya di el dato en toneladas por manzana. Arriba les daba toneladas por hectárea y abajo les da toneladas por manzana, que es lo que están pidiendo aquí abajo, ¿verdad? Que sería el rendimiento por manzana. Bueno, como ya me amplié con todo esto y ustedes ya tienen hambre y ya estamos cansados, ¿hay alguna duda con respecto a la hoja de trabajo? No, Miss. ¿Lo subimos? Sí, fíjense que yo no me metí en el fin de semana a la página. Solo voy a ver que meterme a la página y yo les voy a pedir que la suban. Ajá, que la suban a la página. Pero Nos va a avisar cuando ya esté habilitada la tarea. exactamente, yo Ah, les bueno. voy a avisar cuando ya esté en el portal de la página para que me entreguen esta tarea. Exacto. Pero yo lo que quería el día de hoy es que quedara claro que era lo que teníamos que ver, ¿verdad? Que cómo se hacían los ejercicios. Habían bastantes dudas el fin de semana, entonces yo quería saber si hay alguna duda, alguna otra duda ahorita. Ya les puedo poner ejercicios como estos en el examen, ¿verdad? Porque ejercicios así les voy a poner en el examen, como el último que acabamos de ver. Perfecto. Nos vemos el día miércoles. Ahí hoy en la tarde les doy la hoja de trabajo número 2 para que empiecen a trabajar en la hoja de trabajo número 2. ¿Sí? Y nos vemos el día miércoles. Se cuidan. Que tengan buen día.